La señora Brooks se vistió rápidamente, agarrando lo primero que encontró a su alcance, y miraba el reloj constantemente en pánico. Desde la universidad, siempre había sido terriblemente impuntual y casi siempre llegaba tarde a donde fuera. Todos conocían esta mala costumbre suya y a menudo hacían chistes al respecto, pero a veces no era motivo de risa. Trabajaba en un hospital y, en general, era una médica muy responsable y competente, por lo que todos la respetaban y la veían con admiración. Si tan solo no fuera por ese pequeño detalle molesto que irritaba a todos. La señora Brooks era una mujer hermosa e inteligente de 35 años. A una edad relativamente joven para ser médica, ya era una de las especialistas más demandadas. Incluso colegas más experimentados a menudo acudían a ella en busca de consejo. La señora Brooks era ginecóloga y obstetra, y nunca lamentó su elección profesional. ¿Qué podría ser más hermoso que ayudar a traer nueva vida al mundo? El señor Brooks también era médico, aunque trabajaba en un departamento diferente. A pesar de que a menudo coincidían en sus turnos de trabajo, rara vez podían verse. Los cirujanos y ginecólogos rara vez tenían tiempo libre, pero siempre pasaban tiempo juntos en casa. El señor Brooks era un hombre romántico y muy atento, como si pudiera leer la mente de su esposa y saber exactamente lo que necesitaba en ese momento. Siempre organizaba citas, preparaba sorpresas y, en general, su vida familiar podría considerarse casi perfecta. Excepto por un detalle, la señora Brooks no había podido quedar embarazada durante 5 años. Hace un par de años, la pareja consultó a un médico. Se sometieron a numerosos análisis y pruebas médicas y, al final, recibieron el diagnóstico más desalentador que podría existir: infertilidad. Las preguntas de los padres sobre cuándo tendrían nietos siempre traían dolor y nada más. En esos momentos, la señora Brooks apenas podía contener las lágrimas y apretaba fuertemente la mano de su esposo. No entendía por qué la gente se permitía hacer tales preguntas personales. ¿Por qué asumían con tanta certeza que su incapacidad para tener hijos se debía simplemente a que ella y el señor Brooks no los deseaban en su vida? En una reunión familiar, la situación llegó a un punto absurdo y la señora Brooks simplemente no pudo soportarlo, expresó bruscamente lo que pensaba de todos ellos, se levantó y se fue. Desde entonces, ha pasado un poco más de un año y los padres han intentado ponerse en contacto con su hija en varias ocasiones, pero ella no buscaba estos encuentros. Sabía que ahora se disculparían, dirían que estaban equivocados y volverían a hablar de la misma falta de hijos. La única persona con la que la señora Brooks seguía manteniendo contacto hasta el día de hoy, a quien siempre se refería con un cariño increíble, era su abuela. La abuela tenía 80 años. Toda su vida había estado rodeada de niños y los amaba profundamente. Y, por supuesto, su mayor deseo en el mundo era ver a sus bisnietos algún día. A pesar de sus 80 años, la abuela aún estaba llena de vida y nunca permitía que ni ella ni la señora Brooks se desanimaran. Siempre apoyaba a su nieta. Parecía que la persona que había vivido más tiempo y que debería adorar la institución familiar y hablar más de los niños resultaba ser la más sabia y razonable de todos. Cada fin de semana o después del trabajo, la señora Brooks solía visitar a su querida abuela, ya fuera en busca de consejo o simplemente para tomar una taza de té con los deliciosos pasteles caseros de su abuela. La anciana amaba a su nieta más que a todos los demás y, incluso ahora que tenía 35 años, la trataba como si fuera una niña de 10 años que subía a los árboles, se caía y soñaba con tener un gran pastor alemán. Sin embargo, esos sueños nunca se hicieron realidad, porque el señor Brooks, a pesar de su lealtad y amor por su esposa, se oponía firmemente a tener un perro.
Llevaban 10 años de matrimonio y la señora Brooks había intentado en vano convencerlo de tener un perro. Siempre recibía un rechazo. Aunque sabía que su esposo tenía miedo de los perros, no quería admitirlo, simplemente lo prohibía y ya está. A pesar de eso, ella sabía que de alguna manera lograría tener un perro a su manera. Su familia era un modelo para todos. Hablaban de lo perfectas que eran sus relaciones matrimoniales. Decían que eso es exactamente cómo deberían ser las relaciones entre marido y mujer. Pero pocos sabían que en los últimos meses su relación se estaba deteriorando y volviéndose muy frágil. Las escasas discusiones ya no eran lo mismo después de un comentario desafortunado del esposo. El hombre anhelaba tener hijos tanto como su esposa. A pesar de que el médico había dicho que la causa del problema estaba más en él que en la señora Brooks, aún creía que ella era la culpable. Porque fue ella quien, en su juventud, decidió hacerse un aborto. El señor Brooks suponía que eso era lo que había causado la infertilidad de su esposa. Y aunque ahora era demasiado tarde para discutirlo o culpar a alguien, cuanto más tiempo pasaba sin resultados, más resentidos se volvían el uno con el otro. Mr. Brooks, ¿acaso no te das cuenta de que ella no es culpable de que no puedan concebir? Sé más sensato, no me hagas pensar que todos estos años te consideré una persona educada, le reprochó Kevin, un amigo de la universidad que había estudiado junto con los Brooks, mientras estaban en la sala de residentes. Tú no entiendes nada, respondió el señor Brooks, sumergiéndose en su papeleo y bebiendo ruidosamente de su taza de café, dejando claro que no quería continuar la conversación. Sin embargo, Kevin, tanto antes como ahora, era muy persistente y terco. Siempre apoyaba a sus amigos y trataba de suavizar las tensiones en sus relaciones. Y, vale la pena mencionar que tenía éxito en ello. En su juventud, Kevin era un seductor, un apuesto joven alto por el que las estudiantes corrían en masa, y él no veía motivo para rechazarlas. Siempre fue popular y, aún hoy, no se había calmado del todo. En lugar de una esposa, tenía a una pastora alemán en su vida, justo la raza que la señora Brooks había soñado tener, por lo que la mujer era una visitante frecuente en su casa. Y así continuaba la vida, peleas, treguas, intentos posteriores de tener un hijo. Si no fuera por un evento que cambió por completo sus vidas. O mejor dicho, la vida de la señora Brooks. Después de todo, el señor Brooks estaba bastante bien en su trabajo. El clima en la calle era simplemente horrible, lluvia y barro por todas partes. La mediados de marzo no traía nada agradable y no contribuía a un buen estado de ánimo. La señora Brooks miró con desagrado todo ese desorden y se apresuró hacia la parada del autobús. Para empeorar las cosas, bajo toda esa mezcla de nieve derretida y lodo, no se podía ver el traicionero hielo. Así que, cuando la señora Brooks trató de alcanzar el autobús que se iba, terminó empapada de pies a cabeza al caer en un charco. Estuvo a punto de llorar de frustración, ya que parecía que toda su torpeza había decidido salir a la luz justo antes de ir a trabajar, donde necesitaba manos firmes para realizar sus tareas médicas. Su esposo siempre se burlaba de ella, diciendo que parecía sacada de algún cuento tonto sobre un niño que siempre perdía algo, primero las manos, luego las piernas, luego la cabeza. Y luego toda la calle la traía de regreso a casa en pedazos a su padre. La señora Brooks siempre se enfadaba por tal comparación, pero no podía hacer nada al respecto. Después de todo, ¿qué sentido tenía enojarse con la verdad? Ella se levantó en silencio, miró con enojo sus medias rasgadas y frunció el ceño de dolor, sus rodillas estaban raspadas. Con la cabeza en alto, avanzó hacia la parada de autobús bajo la lluvia.
De todos modos, podría secarse la cabeza y cambiarse en el trabajo. La gente la miraba, algunos con sonrisas, otros con compasión. Pero todos la estaban irritando mucho en ese momento. Le parecía que había entrado en una especie de racha de obstáculos en la vida que tenía que superar antes de que todo volviera a funcionar. Llegó al trabajo en ese estado ridículo, casi media hora tarde. Pasó en silencio junto a las enfermeras y, cerrando la puerta de un portazo, entró a la sala de residentes. Allí la esperaba un joven colega insatisfecho que ya se preparaba para decir lo que pensaba sobre su puntualidad. Se levantó de su silla, cruzó los brazos sobre el pecho de manera ostentosa y la miró con desdén. Miss Brooks, con todo el respeto que le tengo, comenzó él, pronunciando claramente las palabras como si ella pudiera no entenderlo, me gustaría que sus retrasos dejen de ser normales. ¿Por qué tengo que esperar a que me releves si debería haber llegado al trabajo hace una hora? La señora Brooks apretó los dientes y fingió arrepentirse. Lo siento, Mr. Clark, dijo ella, temblando, ya sea por el tratamiento tan formal del joven interno o por el frío. ¿Está sugiriendo que nadó hasta el trabajo? Se burló el joven, mirando fijamente su atuendo ridículo. Eso ya no es asunto tuyo, respondió Miss Brooks, quitándose el abrigo mojado y colgándolo en el radiador. ¿También estás a punto de irte a casa? Adelante. No te estoy reteniendo. Miss Brooks sabía que estaba completamente equivocada y que, en general, su colega tenía razón, aunque se permitiera dirigirse a ella de manera tan despectiva. Incluso sus colegas más antiguos no se permitían tal actitud, y mucho menos los internos. Entendía la razón detrás de su reacción y comportamiento, pero ¿a quién le importaba? Sus problemas eran solo suyos y, quizás, de su esposo. El joven ya estaba vestido y listo para irse cuando, de repente, se detuvo en la puerta, sonrió con malicia y, alargando las palabras, dijo: Olvidé decirte que Mr. Coleman te está esperando en su consultorio dentro de una hora. Miss Brooks se quedó paralizada, sin comprender de inmediato lo que el joven interno estaba insinuando. Hasta que finalmente lo comprendió. Mr. Coleman, el director del hospital y también el padre de este joven insolente, ya le había advertido en una ocasión que otro retraso más y la despediría sin siquiera escuchar sus razones. Por cierto, siempre había sido muy comprensivo con ella y solía ser flexible en cuanto a su puntualidad, a pesar de sus evidentes defectos. No quería perder a un especialista tan valioso, incluso a pesar de sus debilidades. Pero todo cambió drásticamente después de la llegada de su hijo al departamento médico. Miss Brooks ya sabía desde hacía tiempo que querían nombrarla jefa de departamento, aunque ella misma no estaba muy interesada en ello. Después de todo, eso significaría que tendría que lidiar con mucha más burocracia, mientras que todo el trabajo práctico sería asumido por otros médicos. Pero ahora, parece que Mr. Coleman tenía sus propios planes para ese puesto, y todos tenían una idea de cuáles eran. Después de todo, ¿quién no querría que su hijo se convirtiera en un médico exitoso y respetado? Y Mr. Coleman definitivamente quería que su hijo ocupara ese puesto. Y el joven colega, a su vez, no tenía reparos en informar a su padre sobre todo lo que sucedía en su departamento. Por eso, el joven colega no era muy querido y siempre hablaban mal de él a sus espaldas. Miss Brooks se cambió rápidamente a su bata, se arregló y se dirigió a revisar a los pacientes. La paciente de ayer, que había dado a luz a gemelos, se sentía bien, lo cual era una gran alegría, ya que su condición no había sido buena en el parto. Miss Brooks la revisó con cuidado y una sonrisa, admirando a los dos saludables bebés. «Son increíbles», dijo el doctor con una sonrisa.
Sí, es una sensación increíble, respondió la joven madre con una sonrisa forzada y acarició la cabeza de uno de los bebés. Sabe, nunca pensé en tener hijos. Ni siquiera los quería. Pero luego, cuando supe que estaba embarazada. No sé, fue una sensación tan inolvidable. No se puede describir con palabras. ¿Tiene hijos?, preguntó de repente. Miss Prox se estremeció con amargura. Lamentablemente, no, dijo con tristeza y sacudió la cabeza. Es una pena, dijo la joven con simpatía. Parecía darse cuenta de lo que estaba insinuando y trató de cambiar de tema rápidamente. Sabe, usted es una doctora maravillosa. Ayer pensé que moriría justo aquí en la sala de partos, pero usted me ayudó mucho. Ya casi he olvidado que existen médicos amables y comprensivos como usted. Miss Prox se sintió agradecida y tomó algunas notas en su registro. Creo que en un par de días podremos darte de alta. ¿Estabas aquí ayer con tu madre? ¿Y tu esposo? ¿Vendrá para tu alta? Después de todo, tener dos bebés al mismo tiempo no es fácil. Siempre se necesita ayuda y apoyo. Una chica parecía emocionada mientras asentía. Sí, sí. Por supuesto que vendrá, exclamó. Él es muy atento, pero siempre está tan ocupado. No, no piense mal, me quiere mucho, se apresuró a asegurar. Es solo que su trabajo lo mantiene muy ocupado. Lo entiendo, así que no me enfado. Pero prometió que vendría. Miss Prox sonrió, sabía lo que era ser médico y lo difícil que podía ser encontrar tiempo para algo más que el trabajo. Su propio esposo también era médico y a menudo trabajaba horas extras. Incluso se levantaba en medio de la noche para ir a trabajar en cirugías de emergencia y siempre se preocupaba por cada paciente como si fueran su propia familia. A veces, ella pensaba que tal vez Dios no les había permitido tener un hijo porque sería muy difícil con sus profesiones. Entonces, tendrían que elegir entre su carrera y su familia, y ella ya no podría dedicar tanto tiempo al trabajo y entregarse por completo a él. Una vez tomó una decisión de la que se arrepentiría durante mucho tiempo. Optó por su carrera en lugar de una familia. Recuerda cómo, en su cuarto año de universidad, se enteró de que estaba embarazada y durante mucho tiempo no sabía qué hacer. Los ruegos de su madre y sus argumentos de que la familia era más importante no la ayudaron a tomar una decisión. Miss Prox tomó su elección, sabía lo que quería más, y no era un hijo. Han pasado 14 años desde entonces. A veces, se preguntaba cómo sería su vida si hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera dejado al bebé. ¿Dónde estaría ahora y quién sería? A veces, pensaba que su hijo tendría 13 años y que podrían estar viviendo juntos. El chico con el que se quedó embarazada intentó disuadirla en ese momento, pero ella aún decidió no tener al bebé. Fue un hombre decente que la amaba profundamente. Pero la chica rechazó su oferta porque esperaba que el momento para la familia aún no había llegado. Ahora, con su esposo, tenían todo, un apartamento, un automóvil, dinero y una alta posición en la sociedad y en el trabajo. Pero a pesar de todo eso, Miss Prox no se sentía feliz. Lloraba en la almohada por las noches y lamentaba su pragmatismo que había salido a relucir en su juventud. Pero, ¿de qué servía lamentarse? Ya era demasiado tarde. Lo único que le quedaba a ella y a su esposo era esperar un milagro. Cuanto más tiempo pasaba, menos esperanzas tenían. Miss Prox salió de la habitación, apenas sosteniendo las lágrimas. 2 bebés sanos. Ese era el límite de sus sueños.
A pesar de todos sus fracasos, ella seguía tratando a sus pacientes con gran cuidado y respeto. No era una de esas personas que envidiaban y deseaban el mal. Al contrario, les deseaba a todas que encontraran su felicidad como mujeres y que nunca se arrepintieran de tener hijos. Siempre miraba con gran tristeza cómo algunas personas firmaban documentos de renuncia a sus hijos. Pensando en todo esto, la señora Brooks bajó a ver al jefe de medicina, casi chocando con Kevin, quien en ese momento subía a su departamento. ¿En qué estás pensando, guapa? Sonrió él y logró agarrarla del codo justo antes de que tropezara. Dios mío, Kevin, me asustaste. La mujer se asustó y levantó la cabeza para mirar los ojos azules claros de su amigo. ¿De dónde vienes? Fui a la cafetería, sonrió Kevin y mostró una bolsa de bollos. Tu querido está muriendo de hambre, pobrecito. Está sentado en su consultorio, revisando papeles y no come nada. ¿Pelearon de nuevo? Preguntó en voz baja, alejando suavemente a la señora Brooks hacia un lado para que nadie escuchara su conversación. Sí, peleamos, frunció el ceño la mujer. Como si yo fuera la culpable de lo que está pasando. No eres culpable, por supuesto, Kevin dijo apasionadamente y sacudió la cabeza. Simplemente no te entiende. O, mejor dicho, te entiende, pero también le está resultando difícil. Señora Brooks, sabes que estoy de tu lado, ¿verdad? Él, al final del día, está perdiendo la cabeza por la desesperación. Tengo miedo incluso de dejarlo hacer una cirugía. Prefiero que siga revisando papeles y haciendo exámenes. ¿Tan mal está? Preguntó sorprendida la señora Brooks. En casa, todo parecía estar bien. Aunque ha estado muy tenso últimamente. Nunca lo había visto así. Exactamente, es lo que pienso yo, asintió Kevin. ¿Y a dónde vas ahora? ¿También a la cafetería? La señora Brooks hizo una mueca al recordar el motivo de su visita al primer piso. Ojalá. El señor Coleman me está llamando de nuevo. ¿Ese hijito suyo se quejó de nuevo? Dijo Kevin, apretando los dientes, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. La señora Brooks hizo un gesto con la mano. En realidad, tiene razón, estoy violando las reglas y él tiene que quedarse una hora extra por mi culpa. No va a desmoronarse, es solo un internista, resopló el hombre. Recuerda cómo nos trataban a nosotros. Además, intentamos quejarnos de algo. Nos habrían enviado a una clínica rural en un abrir y cerrar de ojos. Los tiempos cambian, la juventud hoy en día es orgullosa y defiende sus fronteras. Tal vez sea para mejor, dijo la señora Brooks encogiéndose de hombros y suspirando pesadamente mientras se acercaba lentamente a la escalera. ¿Puedo pasar mañana después del trabajo? Salma ya debe estar extrañándome, ¿verdad? Ni lo dudes. Sonrió Kevin y, guiñando un ojo a la mujer, se apresuró a subir a su planta. La señora Brooks miró sombríamente por la ventana donde se veía la lluvia que caía bajo la luz de las farolas. En el reloj ya eran las 2 de la madrugada y no había habido ningún caso importante. Podría haberse recostado y tomar una siesta de un par de horas, pero el sueño no venía. Removía su café y pensaba en lo que sucedería después. Con cada día que pasaba, su relación con su esposo se deterioraba aún más. Últimamente, la señora Brooks ni siquiera lo reconocía. Le parecía como si lo hubieran reemplazado y ahora viviera con una persona completamente diferente. El señor Brooks se había vuelto nervioso y tenso. Cada vez que ella sugería salir a distraerse un poco, él se negaba rotundamente. Y además, se había vuelto increíblemente grosero.
Antes, él solía mimarla, pero ahora se había vuelto desagradable. Había estado tomando turnos nocturnos con más frecuencia y pasaba cada vez menos tiempo con su esposa. Ella justificaba su comportamiento como desesperación y pensaba que él solo necesitaba tiempo para volver a creer que las cosas funcionarían entre ellos. Aunque la señora Brooks ya no creía en eso. Hace apenas un par de meses, ella había insinuado tímidamente la idea de adoptar a un niño de un orfanato. Siempre habían discutido el tema, pero su esposo siempre había sostenido que sus propios hijos eran lo mejor. Creía que los genes lo determinaban todo y que nunca podría amar a un niño ajeno. En cambio, la señora Brooks no estaba tan segura. Amaba a todos los niños y creía que incluso los niños abandonados merecían una vida llena de amor. Sin embargo, probablemente preferiría adoptar a un niño mayor, porque sentía que los más pequeños tenían más oportunidades. Todos querían adoptar bebés, pero a los niños mayores ya casi nadie les daba esperanzas. Era consciente de la gran responsabilidad que eso implicaba. Sabía que estos niños necesitarían mucho más tiempo y amor para volver a creer que son valiosos para alguien más que para ellos mismos. Revolviendo varias opciones en su cabeza y pensando en qué más se podría hacer, la señora Brooks no se dio cuenta de que se quedó dormida justo encima de los papeles en su escritorio. Algo la despertó, un ruido y pánico en el pasillo. Se incorporó rápidamente y miró el reloj. Eran las 4 de la madrugada. Este era un momento que todos los médicos odiaban, porque era cuando solían ocurrir cosas no tan buenas. Una enfermera mayor entró corriendo en el consultorio y se precipitó hacia la señora Brooks. S.R.A. Brooks, una de las chicas que dio a luz a gemelos anteayer, ha comenzado a sangrar, dijo rápidamente. La doctora se levantó de inmediato y corrió hacia la habitación, mientras la enfermera apenas podía seguirla, escuchando sus instrucciones. Llamen al señor Brooks. Si necesitamos realizar una cirugía, no podré hacerlo yo sola, dijo la señora Brooks mientras entraba en la habitación. Pero no fue necesario llamar al señor Brooks, ya estaba parado junto a la joven y realizaba rápidamente algunas maniobras. Ni siquiera notó a su esposa que entró, y en su lugar, gentilmente arregló los cabellos mojados de la joven que estaban empapados de sudor. Aguanta, cariño, todo pasará pronto. La señora Brooks se acercó rápidamente a la cama y revisó lo que su esposo ya había hecho. Finalmente, él la notó, se enderezó bruscamente y la agarró groseramente por la manga de su bata. ¿Verificaste todo? ¿Por qué comenzó a sangrar? ¿Revisaste la integridad de la placenta? Gruñó él, y la señora Brooks olvidó por un momento cómo hablar. Nunca había visto a su esposo de esa manera y estaba realmente asustada. ¿Estás bien?, susurró ella, mirándolo con total desconcierto. ¿Por qué estás tan asustado? Hemos verificado todo, por supuesto. Cálmate. La señora Brooks se soltó de la firme sujeción de su esposo y rápidamente comenzó a examinar a la joven. Su condición estaba mejorando gradualmente y tal vez esto había sido solo una coincidencia. En cualquier caso, ya habían enviado una muestra de sangre al laboratorio. 2 bebés estaban en la mesa de cambio de pañales, moviendo sus piernas y brazos, llorando. El señor Brooks estaba allí sosteniéndolos, hablándoles suavemente en voz baja. La señora Brooks no había visto a su esposo interactuar de esa manera con niños tan pequeños antes. Este espectáculo apretó aún más el corazón. Porque por un momento, la señora Brooks imaginó que esos eran sus hijos y que ellos eran los felices padres. Los niños se calmaban y la habitación se volvía más silenciosa. El señor Brooks seguía murmurando con ellos mientras la joven en la cama gradualmente volvía en sí.
Cariño, dijo de repente con voz lastimera. Y el hombre corrió hacia ella de inmediato. La señora Brooks lo miraba desconcertada mientras él tomaba sus pequeñas manos con las suyas y se inclinaba hacia su rostro. «Estoy aquí», susurró suavemente. «¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos?» La señora Brooks escuchó y no podía creer lo que oía. Una amargura se le subió a la garganta, ni siquiera notó cómo la espalda de su esposo se tensó. «Todo está bien. Enseguida, cariño». Se levantó, echó un vistazo rápido a la señora Brooks y corrió hacia el señor Brooks con los niños. Primero trajo a uno y lo puso en la cama con su madre, y luego al otro. «Todo está bien», repitió. La señora Brooks, como aturdida, se quedó de pie sin poder moverse. ¿Realmente lo que acababa de presenciar no era producto de su falta de sueño? ¿Su esposo realmente estaba coqueteando con esa mujer que llamó a los niños de ellos? ¿El señor Brooks tenía hijos? ¿Niños que no eran de ella? No de la señora Brooks. Pero, ¿cómo podría ser posible? Las preguntas se multiplicaban en su mente, pero no había respuestas. La señora Brooks salió rápidamente de la habitación, tratando de contener las lágrimas no deseadas. Tal vez, todo no era como ella pensaba. Tal vez, él entraría y lo explicaría todo. No puede ser cierto. No puede. Una hora después, el señor Brooks entró en la consulta y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el sofá y extendió los brazos. Era evidente que estaba tratando de parecer relajado, aunque estaba muy nervioso. ¿Puedes explicarlo?, preguntó la señora Brooks calmadamente, tratando de mantener su equilibrio interior. En esa hora, ella ya se había calmado y había pensado con claridad en todo. Tal vez su paciente estaba delirando y por eso pensó que él era su esposo, que en realidad no estaba allí. También había pensado que no podía haber ninguna esposa aparte de ella misma para el señor Brooks, ya que seguían viviendo juntos y no se habían divorciado. Pero también, la joven había mencionado que su esposo era un médico ocupado, lo cual coincidía. Decidiendo no adivinar y simplemente preguntarle a su esposo directamente, la señora Brooks lo esperaba en la consulta. Estaba segura de que él entraría, por lo que no se acostó a dormir, incluso si lo hubiera deseado. Aunque, de todos modos, no podría haber dormido. El señor Brooks la miró como un perro travieso mira a su dueño. Su mirada reflejaba alivio y dolor, tristeza y alegría, todo al mismo tiempo, creando una sensación de mirada completamente desquiciada. «Señora Brooks, escucha», comenzó él y nerviosamente entrelazó los dedos. «Entiendo lo absurdo que debe haber parecido desde afuera. Pero comprende, yo». Se detuvo y bajó la cabeza, sin saber cómo expresarlo mejor. «No tengo prisa», dijo la señora Brooks y miró el reloj. Todavía tenían suficiente tiempo hasta la mañana para discutir todo. «Simplemente me desesperé. Entiendes, siempre he deseado mucho tener hijos. Pero ya estoy llegando a una edad en la que, ¿qué pasaría? ¿Qué vendría después? Tienes 35 años. En 5 años, ni siquiera podríamos pensar en tener hijos. Y no quiero una vida así. No quiero arruinar mi vida solo porque tú no eres capaz de». En ese momento se detuvo bruscamente, consciente de que había dicho demasiado. «¿No soy capaz de qué?», preguntó la señora Brooks fríamente. «¿De darte hijos?». «Oh, sí, perdona, cariño, por cómo se dieron las cosas. Pero, ¿no juraste amor en la salud y la enfermedad, en la alegría y la tristeza? ¿En la riqueza y la pobreza?». Se burló ella ligeramente.
juré, pero es diferente, dijo él encogiéndose de hombros. ¿No entiendes lo que he sentido todo este tiempo? ¿No entiendo? Claro que no. Porque no consideraste necesario decirlo. Ambos no lo estábamos pasando muy bien, pero si ya habías decidido que no querías o no podías estar conmigo, ¿por qué no lo dijiste de inmediato? ¿Por qué tuviste que engañarme a mis espaldas? Podríamos haberlo discutido como adultos. Pero actuaste miserablemente. La señora Brooks habló con firmeza, sin una pizca de lágrimas. No quería parecer débil o desamparada. Al final, esperaba que este hombre se avergonzara de lo que había hecho. La señora Brooks no podía culparlo por querer tener hijos y había estado evaluando la situación de manera sensata en los últimos 2 años. Comprendía que si en ese tiempo no habían tenido éxito, el señor Brooks tenía el derecho de irse con alguien más. Con alguien que pudiera darle hijos. Estaba preparada para eso y estaba esperando a que él finalmente lo mencionara. Pero este hombre decidió actuar de manera diferente, engañarla, traicionarla, pero mantener silencio. Eso fue lo peor de todo, y la señora Brooks no podía conformarse con eso. Lo siento, dijo el hombre mientras extendía las manos, lo que provocó otra mueca de desdén en su esposa. Su lo siento parecía tan patético en comparación con todo lo demás que a la señora Brooks le dieron ganas de echarlo de la habitación. Pero no tuvo que hacerlo, él mismo se levantó y se fue. Solo la puerta se cerró tras él, y la mujer permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. A pesar de su carácter de acero, también era humana y nada humano le era ajeno. También lloraba cuando algo salía mal en la vida. También lamentaba cuando las cosas no iban como debían. Pero esta traición resultó ser más dolorosa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Tal vez incluso más dolorosa que el hecho de que 14 años atrás no pudo encontrar la fuerza para dejar a su hijo. La mañana llegó demasiado rápido. La señora Brooks se apresuró a vestirse y casi se apresuró a regresar a casa. Pero luego, de repente, recordó que realmente no quería ver a su esposo, así que fue a casa de su abuela. La abuela era la persona que siempre podía brindarle apoyo en cualquier momento y darle consejos sobre cómo seguir adelante. La señora Brooks siempre escuchaba sus consejos y seguía sus sugerencias, ya que la anciana casi siempre tenía razón. La abuela parecía sentir que algo le había sucedido a su nieta, porque ya estaba sentada en el banco junto al portal, esperándola. Tan pronto como la señora Brooks abrazó a su abuela, las lágrimas comenzaron a fluir libremente de sus ojos. Lloró durante mucho tiempo y no pudo calmarse. Bebió agua y entre sollozos y lágrimas le contó a su abuela lo que había sucedido durante su turno. La abuela escuchó con gran atención, no la interrumpió y permitió que su nieta se desahogara. Comprendía lo difícil que era para ella en ese momento y cuánto necesitaba apoyo. Solo cuando toda la historia fue contada y la mujer se calmó un poco, la abuela se sentó a su lado. Le sirvió una taza de té fragante con bollos y le acarició la mano con su arrugada y áspera palma. «Querida, te entiendo tanto», dijo, sacudiendo la cabeza. «Esto es muy desagradable y doloroso. Por supuesto, tienes que superarlo. El tiempo lo cura todo. Confía en tu abuelita, que ha vivido tanto. Cuando tu abuelo murió, pensé que la vida había terminado. ¿Recuerdas cómo sufrí y lloré?», preguntó la abuela, y la señora Brooks asintió con la cabeza. «Pero no pasa nada. Pasó un año. De alguna manera me recuperé y mira qué maravilla», la abuela abrió los brazos y sonrió radiante. A sus 80 años, lucía simplemente impresionante, cualquier mujer de 50 años la envidiaría. Y ahora,
Oh, no hay escasez de pretendientes. Imagina, ayer, Sam del tercer piso pasó a visitarme. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! La abuela sonrió con un aire soñador y la señora Brooks rió involuntariamente. Su abuela era la mujer más alegre y optimista que había conocido en su vida. Mantuvo su positivismo y alegría a lo largo de los años, a pesar de todas las dificultades que se le presentaron en la vida. No te preocupes, querida. Todo se arreglará de alguna manera. Además, creo que conozco a un chico que todavía te ama tanto como tu abuelo me amaba a mí. ¿Y eso qué significa? Preguntó la abuela, esperando una respuesta. Muy profundamente, sonrió la señora Brooks. Abuela, no tienes que preocuparte por lo que está pasando. Todavía no puedo mirarlo a los ojos cuando lo veo. Pero lo ves con frecuencia, ¿verdad? Parpadeó la abuela. Es bueno. Y no se trata de lanzarse a los brazos del primero que aparezca. Pero al menos podrías darle una oportunidad a ambos. Recuerdo. La abuela se detuvo, reflexionando si debía contarle la verdad a su nieta. Oh, cariño, no conoces esta historia. Él vino a verme entonces, hace 14 años, cuando tú te sometiste al aborto. Vino y lloró, suplicó que intercediera por ti de alguna manera, que te convenciera. Pero, ¿quién puede convencerte, siendo tan obstinada? ¿Vino? La señora Brooks alzó sorprendida una ceja. Por supuesto, sabía que su pretendiente se llevaba bien con todos sus parientes en ese momento. Pero que él hubiera venido a ver a su abuela y llorado, eso era algo que definitivamente no se esperaba. Bueno, ¿qué pasa, abuela? En ese momento me regañó y dijo que no quería volver a verme. Nos separamos. Aunque pensé que quizás podríamos intentarlo de nuevo en el futuro. En el futuro, resopló la abuela. Tu príncipe se fue de juerga, ni siquiera sé cómo terminó su diploma. Gracias a Dios que se aclaró la cabeza. Así que se sentaron, hablando de todo y de nada. Recordaron el pasado, reflexionaron sobre el futuro, hasta que el teléfono de la nieta sonó. Era Kevin. Estaba terriblemente preocupado por donde había ido. Después de todo, ella prometió pasar después del trabajo para pasear al perro. La señora Brooks ya había olvidado eso por completo y, por supuesto, no tenía intención de ir a ninguna parte. Pero luego, al notar la mirada significativa de su abuela, se apresuró y fue corriendo hacia Kevin. Él ya la esperaba frente al edificio de su abuela con Salmón y se sorprendió mucho al ver su rostro hinchado por el llanto. «Brooks, ¿ha pasado algo? ¿Algo con tu abuela?», preguntó preocupado Kevin. La mujer sonrió y negó con la cabeza. No sabía si debía decirle a Kevin la verdadera razón de sus lágrimas o si sería mejor no cargarlo con sus problemas. Pero al final, decidió contarle. Él, al igual que su abuela, la escuchó atentamente. Con cada nuevo detalle, su mandíbula se apretaba más. «Lo mataré», dijo, mirando fijamente hacia adelante. La señora Brooks miró con temor esa mirada decidida en sus ojos azules y se asustó de verdad. Sabía que Kevin era tan terco como ella misma, así que de inmediato tomó su mano. «No, no debes hacerlo, escucha, él no es culpable», trató de justificar a su esposo la señora Brooks y miró a los ojos de Kevin. «De verdad, él también quiere tener una vida plena». ¿También?, preguntó Kevin sin entender. «¿Y qué pasa contigo? ¿Pensó en ti? Se casó contigo, prometió amor eterno. ¿Y él, qué hizo? Dime, ¿crees que esto es normal?»
Creo que es justo, dijo firmemente la señora Brooks. No debe pagar por mis errores de juventud. Kevin la agarró bruscamente por los hombros y acercó su rostro al de ella. La miró fijamente durante mucho tiempo con sus ojos muy abiertos y luego sacudió la cabeza. Tienes razón, dijo de repente. No debe. Debería haber sido yo quien no te rechazara, sino quien te apoyara. Deberíamos haber pasado por esto juntos. ¿Lo entiendes? Preguntó Kevin, soltando a la confundida señora Brooks. Ella respiró profundamente el aire frío y se abrazó a sí misma. No lo querías. No lo quería, pero debía haber sido yo quien no te rechazara, sino quien te apoyara. Han pasado 14 años, y todavía lamento esas palabras. La señora Brooks se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Ella y Kevin siempre habían sido muy cercanos, incluso después de su matrimonio. Aún lo amaba de alguna manera, pero de una manera diferente. Le tomó mucho tiempo olvidar todas las cosas que él le dijo en ese momento. Sí, y su abuela no le dijo que Kevin había venido y se había arrepentido. Resulta que durante todo este tiempo, la señora Brooks vivió sin saber que no era la única que tenía dificultades para recordar el pasado y entender que estaba destruyendo su futuro. Pero él también. ¿Y si estuvieran juntos, no habrían superado todo esto juntos? Kevin observaba cómo Salma perseguía a una paloma y respiraba profundamente. No podía resignarse a estar aquí y ahora, habiendo obtenido otra oportunidad, simplemente quedándose en silencio. Ya estaba reuniendo sus pensamientos para finalmente decir lo que había querido decir durante tanto tiempo. Pero la señora Brooks lo adelantó. Intentémoslo, de repente dijo ella de manera sencilla y ligera. Simplemente empecemos de nuevo, como antes. Después de todo, ¿qué tenemos que perder?